¿qué tal? Continuamos aquí con una entrega más de la serie Programando con C Sharp. Les recuerdo que estamos ya en las últimas entregas de toda la serie completa, que ya llevamos con este sería 91 videos desde que iniciamos toda nuestra serie de Programando con C Sharp. Les decía y les comentaba que en el video anterior, estas dos entregas, la anterior y esta precisamente, iban a ser teóricos porque van a ser la base fundamental para comprender y entender el desarrollo que a partir de estos dos videos y sus teorías planteadas vamos a utilizar como base para entender y comprender lo que posteriormente vamos a desarrollar en un ejemplo práctico utilizando el tema anterior, ¿verdad? De lo que es el concepto de la arquitectura del desarrollo en capas y ahora este otro tema que vamos a abordar que es el de Entity Framework, ¿verdad? Vamos a hacer una descripción general de lo que significa y de lo que es en realidad el Entity Framework. Bueno, recordarles que quien les habla y les saluda, el profesor Mauricio Vargas, del Departamento de Informática en Desarrollo del Software del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. Bueno, vamos a ver entonces en esta presentación, en este video, les comentaba, Entity Framework, ¿verdad? Una descripción general. Entonces, ¿qué es Entity Framework, verdad? Bueno, se lanzó por primera vez en el 2008, ¿verdad? El principal medio, como principal medio de interacción entre aplicaciones.net, ¿verdad? Y las bases de datos relacionales, hay que tener muy claro eso, ¿verdad? Entity Framework básicamente es el medio de interacción entre todas las aplicaciones, digamos que C Sharp, ¿verdad? Y las bases de datos, pero las relacionales. En sí, Entity Framework, ¿verdad? Es un ORM, que por sus siglas en inglés, ¿verdad? Significa un Object Relational Mapper, ¿verdad? Que es un tipo de herramienta que significa el mapeo entre los objetos en software y tablas y columnas y una base de datos relacional. Entity Framework o EF es un marco, repito, un marco ORM de código abierto para la librería Ado.NET que forma parte de .NET Framework. Eh, pero ¿qué es un ORM? ¿Verdad? Un ORM se encarga de crear conexiones de bases de datos y ejecutar comandos, además de tomar los resultados de las consultas y materializarlos automáticamente, como si fuesen objetos de solicitud. También un ORM realiza un seguimiento, ¿verdad? Que eso es muy importante, de los cambios en estos objetos y cuando se solicite se mantendrá igual, ¿verdad? Estos cambios en la base de datos que usted haya realizado. O sea, cualquier cambio que surja a nivel de base de datos, el ORM facilita el hecho de que se actualicen esos cambios finalmente en la misma base de datos, sin que nosotros como desarrolladores y menos los usuarios tengan que estar pendientes de qué es lo que sucede y cómo es que el ORM realiza esos datos. Para nosotros resultará siempre transparente. ¿Y por qué Entity Framework, verdad? Bueno, Entity Framework es un ORM y los ORM pues tienen como objetivo muy claro aumentar la productividad del desarrollador, ya que eso nos permite reducir una cantidad de tareas redundantes que nosotros tenemos que estar realizando constantemente en los datos persistentes que utilizamos en todas las aplicaciones. Nosotros básicamente le delegamos todas esas funciones al ORM y nos desentendemos, por ejemplo, por completo
de tener que estar pendientes de cómo es que se realizan o en qué momento se deben de realizar, ¿verdad? O qué parámetros o qué se necesita para que esa data finalmente consistente y persistente se actualice y nosotros nos desentendemos por completamente de eso, ¿verdad? Entity Framework, ¿verdad? Puede generar los comandos de bases de datos que son necesarios para leer o escribir esos datos en la base y los ejecuta para nosotros. Si estás realizando consultas, esas consultas pueden ser expresadas contra objetos en su dominio, o sea, en la capa de negocio, utilizando LINQ to entidades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros necesitamos consultar a la base de datos en la capa de negocio o la capa de dominio, como lo vimos en la anterior presentación, es donde se dan todos esos métodos, ¿verdad? Todos esos servicios que van a servir para que se interactúe con la base de datos. Eso es algo que hay que tener muy claro. Los métodos, ¿verdad? Por ejemplo, los métodos del CRUD, ¿verdad? Los que ya todos conocemos, ¿verdad? Create, read, update and delete, ¿verdad? Que son los cuatro funciones que se describen del acrónimo CRUD. Todos esos métodos, el método de crear, el método de consultar, el método de actualizar, todos esos métodos se deben de realizar en la capa, en la layer de negocio. Eh, y esos métodos, ¿verdad? Esos métodos son los que se utilizan finalmente para acceder, ¿verdad? Acceder desde la capa de dominio, de la capa de negocio, a la capa del modelo de datos por medio de LINQ para poder realizar cada una de esas actividades y finalmente el ORM se va a encargar de actualizar o de crear, ¿verdad? Por ejemplo, el dato persistente en la base de datos. Bueno, Entity Framework ejecutará la consulta más adecuada contra la base de datos y finalmente, ¿verdad? Materializa los resultados en instancias de objetos de su dominio para que pueda trabajar en su aplicación. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros tenemos básicamente un objeto del tipo de modelo de datos, ¿sí? Es una instancia que hacemos de ese objeto, que es con el que nosotros interactuamos desde la capa de negocio con la capa de datos. Por medio de esa instancia, ese objeto que es instanciado, que tiene métodos y propiedades propias del modelo de la capa del modelo de datos, es así que podemos interactuar con los datos. Hay muchas otras herramientas en el mercado, no solamente TT Framework. Tenemos, por ejemplo, el N-Invernate, ¿verdad? O el LL Big Pro, ¿verdad? En fin, la mayoría de estas herramientas, básicamente, lo que hacen es interactuar entre la capa de negocio y la capa consistente de datos. Básicamente, ese es el esquema, este es el esquema general de cualquier ORM. Todos los diferentes tipos de ORM básicamente se encargan de una interacción directa entre la capa de negocio y la capa consistente del modelo de datos. Bueno, Entity Framework tiene dentro de las ventajas que pueda tener, es que tiene una capa de mapeo muchísimo más granular, ¿verdad? Para que incluso se puedan personalizar las asignaciones. Por ejemplo, asignando la entidad única a varias tablas de base de datos o incluso varias entidades a una sola tabla. Entity Framework es una tecnología, ¿verdad?, de acceso a datos recomendada por Microsoft para todos los nuevos desarrollos. Adobe.net, ¿verdad? Parece referirse directamente a la tecnología de tablas
de datos y conjuntos de datos. Entity Framework es el lugar donde está en marcha todo el progreso de una inversión que se ha realizado durante varios años. Entonces tenemos, yo creo que si mal no me equivoco, vamos por la versión de Entity Framework 6. Algo, 6.0, si mal no me equivoco, ¿verdad? Entonces ya tenemos muchos diferentes versiones en la que en cada una de esas entregas, pues por supuesto han habido intentos por cada vez depurar y mejorar más la herramienta. Microsoft pues recomienda que utilicemos Entity Framework en ADO.NET o en LinQ, ¿verdad? Para SQL, para cualquier nuevo desarrollo, pero por supuesto, no solamente ¿verdad? Lo vamos a utilizar con el SQL Management de Microsoft, sino también podemos utilizarlo prácticamente con cualquier otro con cualquier otra base de datos relacional, ¿verdad? MySQL, ¿verdad? O cualquiera de sus relacionales podemos utilizar. En cuanto al modelo conceptual, ¿verdad? Para los desarrolladores nos hemos acostumbrado al desarrollo, pues que básicamente está impulsado por bases de datos. El mayor cambio con Entity Framework es que le permite al desarrollador o a nosotros los desarrolladores que nos concentremos específicamente en el área de negocios, ¿verdad? En establecer de una forma lo más precisa y correcta que qué es lo que nosotros deseamos que nuestra aplicación haga, sin que estemos limitados, ¿verdad? En estar pensando en qué es lo que sucede con nuestros datos, cómo vamos a manipularlos, cómo vamos a actualizarlos, etcétera, etcétera. Eh, en el ejemplo que vamos a desarrollar más adelante, veremos para aquellos de ustedes que hayan tenido la experiencia de tener que hacer conexiones a bases de datos con cualquiera de los otros métodos anteriores a Entity Framework, van a coincidir conmigo que la conexión o la interacción y conexión que se hace con las bases de datos a través de Entity Framework resulta ser sumamente descomplicada y transparente en relación a otras tecnologías anteriormente utilizadas. Bueno, decía, ¿verdad? Entonces que Entity Framework, repito, nos permite básicamente que nosotros nos concentremos como desarrolladores en la capa de dominio, la capa de Lawyer Business, de la lógica del negocio, sin que tengamos que estar pendientes de qué es lo que suceda con los datos nuestros, ¿verdad? Entonces, con Entity Framework, el punto central focal se llama modelo conceptual, ¿sí? Este es un modelo de los objetos de nuestras aplicaciones, no un modelo de la base de datos que se usa para contener los datos de la aplicación como tal. Nuestro modelo conceptual puede estar alineado con un esquema o puede ser un poco distinto, ¿verdad? A nuestro modelo conceptual de bases de datos. También, ¿verdad? Puede utilizar un diseñador visual para que nosotros logremos definir nuestro modelo conceptual, que luego puede generar las clases que finalmente utilizará en su aplicación. O sea, nosotros normalmente estamos acostumbrados a que creamos la base de datos que vamos a utilizar posteriormente, ¿verdad? Con nuestro desarrollo. Entonces, primero hacemos base de datos y luego hacemos el desarrollo. Pero con Entity Framework, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad? Eso es como primero, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿verdad? Es ese juego, ¿verdad? No, nosotros podemos hacer primero el desarrollo y a partir del desarrollo crear un modelo que nos va a generar finalmente eh, eh, el diseño de nuestra base de datos. ¿Verdad? Nosotros, ¿y cómo se logra eso? ¿Verdad? Nosotros pues podemos simplemente a través de la definición de las clases, ¿verdad? Usar una característica de Entity Framework llamada Code First, ¿verdad? O sea, código primero. Y luego el Entity Framework incluirá el modelo conceptual a partir de ese modelo de clases.
En cualquier caso, ¿verdad? Entity Framework explica cómo pasar, ¿verdad? De su modelo conceptual a nuestra base de datos de CIA para que se puedan consultar los objetos de su modelo conceptual y trabajar directamente con ellos. Yo particularmente les voy a decir, en honor a la verdad, yo soy bastante enemigo, tengo que admitirlo, de esta metodología llamada Code First, o sea, desarrollar todo el modelo conceptual a través de clases y que ese modelo de clases llamado Code First, a partir de ese se cree, ¿verdad? Toda la estructura de nuestra base de datos. Yo creo que es muy útil tal vez en desarrollos muy pequeños, ¿verdad? Muy pequeños. Pero cuando nuestra base de datos es altamente compleja, partir de un modelo conceptual, ¿verdad? A través del Code First, yo creo que definitivamente no es lo adecuado. Yo lo menciono nada más porque si ustedes como desarrolladores en algún momento les hablan o les solicitan que hagan este Code First, ¿verdad? O sea, desarrollar primero el modelo de clases conceptual para de ahí partir a el desarrollo de la base de datos, pues sepan de qué les están hablando. Pero yo, en honor a la verdad, no les recomendaría a nadie que establezca el modelo conceptual de la base de datos a partir de lo que se denomina Code First. Nada más, repito, lo menciono por aquello de cultura general y que si ustedes se toparan el día de mañana, no sé, no creo que ninguna empresa que tenga una base de datos relativamente grande lo haga a través de Codefields. Pero ahí les dejo la idea. Algunas de las características, ¿verdad? De Entity Framework, ¿verdad? Estas son las características más básicas del Entity Framework, ¿verdad? Y es que esta lista se crea en base a las características más notables, ¿verdad? No son todas, pero las más notables. Y también de una serie de preguntas que más frecuentes que se encuentran en los diferentes foros acerca de Entity Frameworks, ¿verdad? Entonces, a partir de ese origen es que se generan esta serie de características que vamos a estar viendo. Entity Framework es una herramienta de Microsoft, está clarísimo, ¿verdad? También Entity Framework se desarrolla como un producto de código abierto, o sea, yo lo puedo, lo de que les decía anteriormente, yo lo puedo utilizar con todas las diferentes bases de datos relacionales que haya en el mercado, ¿verdad? María, MySQL, etcétera, etcétera. Siempre y cuando sean SQL, o sea, porque recordemos que SQL no es algo propio nativo de Microsoft, ¿verdad? Simple y sencillamente recordemos que SQL es un lenguaje para programar bases de datos estructuradas que han utilizado otras empresas o organizaciones. Entity Framework ya no está vinculado ni depende del ciclo de lanzamiento de .NET, ¿verdad? Como antes. O sea, no, ya Entity Framework, ¿verdad? Incluso ya puede ser, pueden ser emitidas diferentes versiones. De hecho, yo les decía que si la memoria no me traiciona, creo que vamos por la versión 6. Algo, 6.0, ¿verdad? Y lo que les mencionaba funciona con cualquier base de datos relacionales, ¿verdad? Con un proveedor válido de Entity Framework. Prácticamente todos los que sean relacionales. Ok, entonces otra de las características es la generación de comandos SQL desde el InQ, ¿verdad? A las entidades. Eso es algo muy poderoso que vamos a estar viendo en el ejemplo que posteriormente estaremos desarrollando. Entity Framework creará consultas parametrizadas, es otra de las características. Realiza un seguimiento de los cambios en los objetos en la memoria. Y es que esa es una gran ventaja porque todos aquellos cambios, ¿verdad? Que finalmente tienen que estar en los datos consistentes, el Entity Framework nos ayuda a que finalmente esos cambios se logren realizar sin necesidad de que nosotros como desarrolladores tengamos que estar pendientes. Permite actualizar, insertar y eliminar la generación de comandos. Trabaja con un modelo visual, ¿verdad? O
sus propias clases, ¿verdad? Esa es una gran ventaja. Y finalmente el Entity Framework tiene soporte para procedimientos almacenados. En definitiva, este Entity Framework es quizás, sin temor a equivocarme, quizás la forma más utilizada en la actualidad para interactuar con las bases de datos consistentes que existe, por lo menos hoy en día, en desarrollos de C# y .NET. A partir de estas dos explicaciones, la anterior y esta, ¿verdad? A nivel teórico, vamos a empezar a desarrollar un ejemplo en el que vamos a aplicar el concepto del modelo de capas. ¿Sí? Vamos a trabajar inicialmente esas tres capas: la capa de datos, la capa de dominio de negocio y la capa presentación, ¿verdad? Y la conexión con nuestra base de datos, una base de datos que ya vamos a tener previamente realizada, dado que este curso no es un curso de bases de datos y hay que partir del supuesto de que todas aquellas personas que estén siguiéndonos con esta serie, Programando con C# deben de tener conocimientos básicos en bases de datos. Nosotros vamos a tener una base de datos y vamos a hacer el ejemplo de nuestro desarrollo en un modelo de tres capas, conectándonos a través de Entity Framework a una base de datos hecha en Microsoft SQL, ¿verdad? Entonces, los espero. Ya saben, a partir de la próxima entrega vamos a empezar a trabajar entonces un desarrollo completo basado en una arquitectura de tres capas con una conexión a una base de datos por medio de Entity Framework.